buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Vamos a conversar con Francisco Rodríguez, a quien ya lo tenemos en el estudio, economista, jefe de Bank of America para la región andina, ¿no? Correcto. Es así, ¿no? Un cargo un poco largo, Así es. pero de mucha responsabilidad. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por esta venir al invitación. programa. ¿Cómo se ve Venezuela desde allá, desde el Bank of America? Bueno, con mucha preocupación. En general, yo creo que tanto los venezolanos están viendo a Venezuela con mucha preocupación y desde el exterior también se ve con mucha preocupación. Es evidente que el país está atravesando problemas económicos muy serios. Tú tienes un proceso inflacionario que se está acelerando, tú tienes un proceso de escasez claro, muy visible, tú tienes una caída de Producto Interno Bruto y algo que de hecho agudiza la preocupación, este tema de que no hay publicación de cifras. Y eso es lo que nos ha llevado a instituciones como nosotros a hacer estimación independiente de las cifras. Nosotros tenemos una estimación ahora de que a mayo la inflación a 12 meses, o sea, de mayo del 2014 a mayo del 2015, ha llegado a 108,1%. Y bueno, evidentemente es un país que está atravesando problemas difíciles. Nosotros seguimos Los criterios, pensando, perdón, Francisco, los criterios para el establecimiento de esa cifra son los mismos que utiliza el Banco Central de Venezuela, los parámetros. sí, bueno, nosotros no podemos hacer el ejercicio que hace y que debería estar haciendo el Banco Central de Venezuela, que es la recopilación de datos directos sobre la base de trabajo de campo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es diseñar un modelo que puede permitir, sobre la base de otras variables, tales como la recaudación tributaria, tales como los componentes de la base monetaria, tales como los créditos, los préstamos, puede ajustarse, hacer una predicción muy precisa con un 99,9% de confianza del índice del Banco Central. Entonces, esta es una forma de predecir el índice que estaría publicando el Banco Central en base a otras variables que sabemos que se mueven con la inflación. Ese porcentaje de inflación todavía no nos coloca en el rango de hiperinflación, 108%. No. Está muy lejos Hay todavía. distintas... Hiperinflación Sí. ya estamos hablando de No. menos de 4 dígitos, ¿no? Eso es, bueno, hay distintas definiciones de hiperinflación. La definición clásica en economía es una inflación de 50% mensual, que eso sería el equivalente a una inflación de 12.000% anual. Bueno, estamos todavía muy lejos Estamos todavía muy lejos, sí, pero sin embargo... Muy lejos, diría yo. Sin embargo, sí estamos en un momento en el cual se comienza a identificar como un momento de desarrollo de la hiperinflación. ¿Por qué? Porque justamente en una inflación mensual, en la que nosotros estamos como de 10, 11% mensual, es cuando la inflación se vuelve muy difícil de parar. Es así como cuando tú pierdes el control de un carro. Entonces sí, o sea, el carro no se ha estrellado todavía. La definición de hiperinflación es que te estrellaste. El carro no se ha estrellado, pero ¿sabes cuándo perdiste el control? Bueno, en este momento, la situación en la que estamos en términos de la inflación es una situación en la cual se está perdiendo el control o se podría estar perdiendo el control y por eso es que es necesario tomar medidas urgentes para resolver este problema económico. ¿Es posible evitar que ese carro se estrelle, hablando de la misma figura que tú utilizas? Totalmente. Ay, ¿qué se debe hacer aparte de meter un inmediatamente. frenazo? Bueno, no. Primero hay que tratar de agarrar control del volante. Y nuestro volante son nuestra política económica. Es evidente que cuando tú estás vendiendo dólares a 6.30 y esos dólares se están revendiendo a 460, tú no tienes precios. O sea, y los precios son el volante de una economía. Entonces, cuando esos precios no le pueden dar señales a los distintos agentes, a los comerciantes, a los empresarios, a los compradores, sino que simplemente están desorbitados de la realidad, entonces es como un carro que ha perdido su control. Tú tienes que ponerle un precio realista al dólar, porque el problema de vender estos dólares extremadamente baratos es que todo el mundo quiere agarrar esos dólares solo para revenderlos en el mercado negro. Entonces, lo que el gobierno está tratando de hacer con esto, que es tratar de dar de dólares baratos a los empresarios para que ellos se lo transfieran en precios baratos a la gente, eso no está pasando. Esos dólares se están fugando, se están revendiendo en el mercado negro, los productos se están Los yendo empresarios para están recibiendo dólares y no los están trasladando a la economía como debería ser por la vía de productos. ¿Es así? Definitivamente, hay muy fuerte evidencia de eso. Hay muy fuerte evidencia en todas las estadísticas venezolanas y en la observación de cómo son los niveles de abastecimiento, de que en Venezuela hay una fuga de capitales muy grande. Pero esa fuga de capitales te ocurre siempre, en cualquier país del mundo, incluido Venezuela en el pasado, pero en cualquier país del mundo en el cual tú tienes un desalineamiento, una diferencia tan grande entre el precio real de la moneda y el precio al que lo estás tratando de vender, tú vas a generar el incentivo para que eso ocurra. Eso, en gran medida, es ¿Qué incontrolable. porcentaje pudiera decirse, Francisco, de dólares que se le entrega al empresariado? Por ejemplo, se le entregan
2.000 millones de dólares, por ejemplo, por poner una cifra, ¿qué porcentaje de esa cifra es la que se fuga? Mira, nosotros hemos hecho varias estimaciones, es algo complejo, ¿no? Porque, bueno, Es muy evidentemente fácil, esto es como estimar, digamos, cualquier actividad ilegal es muy difícil hacerlo, pero tú tienes una serie de indicadores, por ejemplo, en los mismos indicadores de la balanza de pagos que el Banco Central no está publicando ahora, pero la ha publicado hasta recientemente, tú puedes identificar una fuga de capitales de aproximadamente 10.000 millones de dólares mensuales. Eso más o menos te da un piso para lo que está ocurriendo, que de importaciones, de asignaciones de dólares totales para importaciones, que podrían ser por el orden, y aquí esto no es solo sector privado, mucho de esto está ocurriendo en el sector público, donde podríamos estar hablando de aproximadamente 40.000 millones de dólares, estamos hablando de un 25%. Yo creo que una estimación conservadora de la sobrefacturación que hay en este momento, de la fuga de capitales, como producto de la distorsión cambiaria, es un 25%, o sea que sería 10.000 millones de dólares. ¿En qué periodo? En un año. En un año. En un año. Y estoy siendo conservador. Y eso, por supuesto, es una cantidad muy elevada frente a los temas de divisa que tenemos, la escasez de divisa que tenemos. Exactamente, en el país, ¿no? exactamente. Porque lo que ocurre es que una cantidad de 40.000 millones de dólares, que es lo que este año se va a dedicar a importaciones de bienes y servicios, es una cantidad con la que esta economía ha funcionado perfectamente bien en muchos momentos, incluso en momentos recientes. No es muy distinta, por ejemplo, de la que había en el 2010, un poquito más baja, pero digamos, el 2010 tampoco era un año que la economía sí atravesó unas dificultades, pero no estaba en un problema como el que está ahora. Entonces, eso es suficiente. Lo que pasa es que eso no son 40.000 millones de dólares en bienes en los anaqueles. Esos son 40.000 millones de dólares que se dan para importaciones y terminas con 30 o menos de bienes en los anaqueles. Ese en realidad es el fenómeno de la escasez. Entonces, tiene razón el gobierno cuando intenta aplicar controles a las divisas que se asignan. El gobierno tiene razón en tratar de controlar el uso de esas divisas. Lo otro sí lo hace bien, Pero o no lo hace bien. no, pero es que vamos, hay cosas que tú no puedes controlar. O sea, si tú comienzas a vender un dólar a 6, cuando ese dólar se puede revender en el mercado negro a 460, pero y además donde está muy claro para todo el mundo que ese precio es un precio irreal, entonces, simple y llanamente, el incentivo que se te va a generar para que la gente trate de utilizar ese dólar no para traer bienes, sino para fuga de capitales, es muy alto. Entonces, sí, el gobierno tiene razón al tratar de hacer que se cumpla la ley, pero esta ley es incumplible, y es incumplible porque tratar de mantener el dólar a un precio regalado es algo que no Ahora, tiene sentido. no es real el 630, pero el 450 o 480 o mucho más que se anuncia tampoco lo es, ¿no? Bueno, pero es que fíjate, los dos son igualmente irreales, pero uno es una Es más cara del irreal otro. No, uno es una cara del otro, no, porque ¿qué es lo que ocurre? Si tú calculas ahorita cuál es el tipo de cambio promedio en la economía y tú ves el número de transacciones que se están haciendo a mercado negro, el número de transacciones que se están haciendo con Cencoex, con Sicaduno, con Cimadi, eso te da un número aproximadamente de 60. Y ese es el precio al cual tú podrías estabilizar la moneda. En este Eso se momento, puede hacer ahorita, por sí, ejemplo, sí, si se sí, toman sí, las sí, medidas, sí, sí. me gustaría que habláramos de eso, Sí, las se podría medidas hacer. que habría que Se tomar podría hacer. para Pero hacer como tienes ese 60, Ajá. entonces estás tratando de mantener ese 630 que es irreal, entonces ese promedio sí lo alcanza, pero tienes que tener un 450. Vamos a hacer una causa el pausa, otro, uno causa el Francisco. otro. Vamos a hacer una pausa. Al retorno, me gustaría hablar de las medidas que habría que tomar precisamente para lograr, digamos, que la cosa no sea ni tan calva ni con dos pelucas en cuanto al tipo de cambio. Vamos a la pausa, ya venimos con Francisco Rodríguez.